¿Estamos todos? Venga. Guardamos los móviles, por favor. Hoy vamos a hablar antes de empezar el entreno. A ver, estamos a 4 partidos del final de la Liga. Nos quedan 9 puntos para la salvación. No estoy dispuesto a que acabemos en descenso. Solo dependemos de nosotros mismos. Esto es lo que no se nos puede olvidar. Y yo tampoco estoy contento ni con el resultado ni con el rendimiento de las últimas jornadas. Luis, esta es la sanción que te han puesto por la peleita del domingo. O sea que además de haber perdido el partido, ahora tenemos a nuestro capitán sancionado 2 partidos más, en el peor momento posible. El árbitro se equivocó, además que no tiene manía. Escúchame, 90 minutos en el Bernabéu son muertos locos. No sabréis quién dijo esa frase ni lo que significó, no me importa. Lo que quiero que veáis es que a veces en el fútbol el mejor entrenamiento es la reflexión. Estamos jodidos, claro que estamos jodidos, no lo vamos a negar. Pero es que hay veces que hay que parar para poder avanzar. Lo que nos está faltando es cabeza. Atended al vídeo que os voy a poner hoy, ¿vale? Tenía carácter jugando al fútbol, que era lo principal, ¿no? Destacaba por eso, ¿no? Su carácter y su ímpetu que tenía jugando a la pelota. Cogía el balón y hacía eléctrico, una persona eléctrica, no hay quien le quitara el balón de los pies. Juan era un genio. Es que lo del genio de Fuengirola es la mejor definición, era un genio. En el campo y fuera del campo, era un genio. Era muy cariñoso por sus padres, con sus hermanas. Después de todo el genio que tenía, era una buena persona. Yo creo que era un gran desconocido por muchísima gente. Como jugador es un fuera de serie y como persona fuera del campo también lo era. Muy buen compañero. Era impresionante, ¿no? Era de una gran humanidad, una persona muy amable, muy cariñosa. Una persona súper alegre, súper motivadora. Era, no sé, una fuente de alegría dentro del grupo. Inolvidable, indomable, que no pasa por los sitios de puntilla, pasa con paso firme incluso para equivocarse. Juan era como era, con sus amigos, con su gente, con sus compañeros, defendía a sus compañeros a muerte. Juanito era todo bondad, era una buena persona, era un niño muy travieso, pero era todo corazón. Todo el día en la casa con muchísimos amigos, era un buen estudiante, porque ha sido muy buen estudiante. Mi padre siempre estaba regañándole porque siempre estaba con la bromita, con los compañeros, que sin la pelota, pero luego era muy buen estudiante. Él estaba aquí siempre en la calle con los amigos, con un balón que le hizo mi abuela de trapo, y siempre estaba aquí jugando. Luego mi padre era peón de albañil y puso una empresita él, bueno, y mi hermano pues los fines de semana cuando pagaban a los obreros, que antiguamente los sábados cuando le pagaban los obreros, pues mi hermano era el listero. Era así. Y los mismos albañiles o trabajadores pues le daba una peseta o céntimo, y eso, con ese dinero pues se compraba su balón. La familia era conocida, con la mía con la de él, y yo lo conocía a Juanito de joven también aquí, sí. No era una amistad, después fuimos compañeros en el Burgos, jugamos juntos y ya sí entablamos bastante más amistad. Desde que nació él casi ya era un pelotero de mucho nombre aquí en Fuengirola, y se veía que podía llegar Juanito a donde llegó. Mi padre jugaba aquí en Fuengirola y jugábamos bien al fútbol, y yo creo que mi padre fue el que le hizo, vamos, que
que él mismo, viendo a mi padre, pues empezó a jugar fútbol. Yo llegué a jugar con Juanito en los juveniles, no en tercera división, en los juveniles y en unos equipos que había en Fuengirola, que era el ASPE, Club Deportivo ASPE, y el Club Deportivo Los Peligrosos, que eran amigos, no era federado ni nada, era una liga local. Cuando yo tendría pues 13, 12 años ya pues iba a verlo jugar al juvenil del Fuengirola, a Juanito y a Pedrito, a Carrión, pero se veían que era un espectáculo. Y entonces pues nada, pues lo típico en un pueblo tan pequeño como este, pues enseguida, mira, pues Pedrito y Juanito se van los dos a Madrid, al Atlético de Madrid, que eso era un acontecimiento, no era, se comentaba y tal. Él, cada partido iba a más, destacaba y destacaba y destacaba, porque le gustaba mucho el fútbol, que siempre estaba con una pelota en la mano. Yo el primer conocimiento de Juanito fue aproximadamente, creo que era 69-70, y allí vimos a Juanito, que yo creo, no sé si acababa de firmar en el Atlético de Madrid o estaba a punto. Y vimos un enanito, que era un enanito, que era un fenómeno. Y digo, bueno, estamos en la playa, ¿eh? Y digo, pues este es un fenómeno. Y fue la primera vez que yo vi a Juanito, estuve en el chiringuito de sus padres y me causó una impresión de futbolista sensacional. Pues era ese tipo de jugador que se cotiza tanto, ese tipo de jugador que va siempre a la portería contraria, que no rehuye al defensa, que intenta sobrepasarle, que no especula con el balón. Así era de jugador que yo recuerdo en épocas, en las primeras épocas. Un señor que se llama Villalonga, me parece Villalonga, y fue el que lo vio jugando al fútbol y a raíz de ahí pues, se lo llevó al Atlético de Madrid. La verdad que bien. Mi madre no tanto, mi padre sí, mi padre es que era muy futbolero. Mi madre no aceptaba que se fuera tan pequeño el tan chico, en aquella edad con 15 años, para Madrid. Y más siempre salido aquí de un pueblo. ¿Qué? ¿Conocéis la historia de Juanito? ¿No? Pero no suena ni el nombre. Un chaval joven, de un pueblo pequeño, un apasionado del fútbol. Un chico como vosotros. Jugaba en un equipo como este. Y un día le llega la oportunidad. Él me dice a mí, Pedro, me voy a Madrid. Y eso fue, creo que fue un fin de semana. Creo que fue un fin de semana. Él marchó para Madrid con su padre y con Ángel Castillo. Y él se marchó y bueno, nos dimos un abrazo y que mucha suerte y nada más, ¿no? Hombre, él en Madrid lo pasó mal, porque a veces lo pasaba mal la criatura, porque tampoco tenía mucho dinero. Y estaba en una pensión, que la pensión se portaron con él de maravilla, porque mi madre varias veces fue a la pensión y se portaba estupendamente con él. Mi madre muchas veces hacía rosquillos y le mandaba en la cajita rosquillos antiguamente. Después tenía dos amigos, íntimos amigos, que eran Chiqui y Leal, del Atlético de Madrid, que para íntimo amigo de Juan. Estuvo con mis padres un tiempo y conmigo, con nuestra familia, y yo le busqué una pensión enfrente justamente de lo que hay aquí. Y entonces cogió él, en vez de estar allí en la calle Infanta, cogió esto, ¿por qué? Porque aquí estaba más cerca, estábamos siempre juntos y el estadio nos quedaba a 2 minutos. Iba a entrenar, estaba estudiando, él estaba estudiando, y era entrenamiento, estudio en la casa. Tampoco hacía gran cosa, porque claro, en el Atleti también les vigilaban un poco, les tenían un poco vigilados, pues eran críos. Y en aquella época no existían las clases que hay ahora, como en el Madrid, que tienen unos colegios que los meten en los colegios y los siguen, los estudios y todo, que eso es una maravilla. Y en aquella época eso no se hacía mucho, la verdad. Aquí había una tiendecita aquí en la esquina, era un barecito, no una tienda, un barecito, el Niño Jesús que se llamaba,
Una vez a la semana llamamos por teléfono. Íbamos todos los domingos a hablar por teléfono con mi hermano. A los 3 o 4 años, o 3 o 4 años, una tiendecita de aquí al lado, Aro, también ya puso una tienda que esa sí llama a menudo, ya llamaba con más frecuencia, ¿no? O mi madre llamaba allí al hostal, porque en aquel tiempo la economía tampoco, mi padre tampoco era bollante. Y íbamos aquí a casa de Aro y llamaba pues 2 veces en semana, o mi hermano alguna vez se llamaba de la pensión paga. Y ya, cuando ya se pudo, pues ya puso mi madre su teléfono. Pero en aquel entonces no era China. Yo le vi a Juanito López, un poco de casualidad, acompañé a un compañero de marca que tenía que hacer la crónica de un partido de juveniles de la selección castellana, que vestía de morado, pantalón blanco, contra Tinerfeña. Y ahí había un tío que hacía maravillas. Había un 7 que era... Y todos comentando, este se llama Juanito, este es uno de Fuengirola que lo ha traído Víctor Ruiz para Atleti. Yo me acuerdo que me chasqueé un poquito, digo, ok, no es madrileño, pero era el mejor, claramente, tiene que ser uno de Fuengirola el mejor. Ya me quedé con el nombre de él, se hablaba mucho en Madrid de que era un genio, que iba a ser un genio, tal, y siempre me quedó a mí la idea de ver qué pasa con este tío. Porque claro, la primera vez que lo has visto jugar a un futbolista así, estaba tan por encima, se salía de ojo, estaba tan por encima de todos, que te queda, este tiene que llegar. Su fútbol era el de un extremo. Él jugaba muy a la banda, era muy vertical y era un jugador de estos que antes se estilaban, jugadores que desbordaban y que iban hacia la portería. Bueno, de conocerlo y que sabía que Juan estaba en el Atlético de Madrid, cuando vino de chavalín, de niño, yo vine un año antes al Madrid, él un año después, y sabía que existía porque además jugó algún partido con el Atlético de Madrid o fue convocado con el primer equipo. ¿Entonces qué? Ninguno conocía a Juanito. Ese el futbolista que estaba en el Madrid, ¿no? Exactamente. Un chaval de Fuengirola que empieza a destacar, se fijan en él y se lo llevan para Madrid, para Atleti. El tío se lo curra mucho en la cantera, tanto que el entrenador del primer equipo lo llama. Lo llama, se lo lleva, pero Juanito no juega ni un minuto en toda la temporada. Él simplemente espera su momento y ese momento llega. ¿Cómo creéis que fue el momento de su debut? Hubo un amistoso que era un homenaje a alguien, no me acuerdo qué futbolista del Atleti era el homenaje, no sé si era Mendoza o era Grifa, no me acuerdo. Y entonces el portero del Benfica, era un Atlético Madrid-Benfica en el Calderón, y el portero del Benfica le cayó y tuvo fractura de tibia y peroné, que era una lesión muy grave también. Y no fue una lesión tonta, doble rotura de tibia y peroné, o sea, toda la temporada al garete, con 18 años, el día de su debut. ¿Vosotros cómo lo habríais tomado? Pues de bajona. Yo trabajaría más que nadie, para volver lo mejor lo antes posible. Se lesionó y a raíz de ahí, pues, se vino para aquí, para Fuengirola. Se enteró mi hermano aquí 7 o 8 meses con la recuperación. Íbamos a la playa, mi hermano y yo. Él hacía su deporte en la playa. Y cuando veníamos aquí a la casa, se sentaba en una mesa y mi madre le hacía unos saquitos de kilos de arena. Y él se sentaba y yo me tenía que poner de rodillas poniéndole el saquito de arena en lo que es la parte del empeine, ¿no? Y así estuvo él, bueno, montones de días. A los 7 o 8 días, otros 2 kilos de arena. Y así empezó él a fortalecer la pierna, porque luego él se cuida muchísimo, muchísimo. Y mi padre pues empezó a negociar aquí con el Málaga, con Marcel Domingo, que tampoco lo quería. Y a raíz de ahí pues mi padre estuvo hablando con Burgos y entonces Burgos ya pues se lo llevaron. Me contó una cuando él firma por el Burgos y se encuentra allí a Marcel Domingo y tal, que no lo quiso en el Málaga, ¿no? Y otra vez con este y tal, pero no le gustaban los jugadores bajitos a Marcel Domingo y allí le demostró la calidad que tenía y el pedazo de futbolista que era y se lo tuvo que poner todos los partidos, claro, era lógico. A mí el alcalde de Fuengirola, Clemente, me llamó por teléfono para invitarme a comer.
en el restaurante que tenía el ayuntamiento, un chiringuito que tenía el ayuntamiento. Y cuando llegué yo a ese sitio que me habían citado, entonces había un guardia municipal de Fuengirola y me dice, no, hay un cambio de cita para la comida de ustedes porque se ha enterado el padre de un jugador que tiene usted en el Burgos. Y entonces, pues mire, está en tal sitio que tal. Total, que fuimos a mi mujer y los niños, que también estábamos invitados, y Juanito, el padre, me trató de maravilla y me dijo, Juan, padre, por favor, trátele usted como si fuera un hijo. Y le traté como si fuera un hijo, porque fui duro con él. Pero luego, como se le dio también en el Burgos, y subió como la espuma, tuvo tantísima suerte, recuperó perfectamente, él, lo del Atleti se le fue. Dentro de él pensaba que le habían hecho una guarrada, porque no le habían dado ni una oportunidad para demostrar si estaba bien, si había quedado bien, si no había quedado bien. Pues estaba haciendo el servicio militar. Los jugadores que tienen pase pernocta, me parece, y cuando están en una capitanía, esta correspondía a la Capitanía General de Burgos, en los fines de semana están libres, pero no pueden salir de donde marca la capitanía. Bueno, pues Juanito no jugaba porque no podía salir. Y entonces, un día nos lo llevamos a jugar, jugábamos con el Puertollano, que estaba en segunda división y nosotros también en segunda división. Y dijimos a la prensa de Burgos que por favor que no dijeran Juan Gómez, que dijeran Juan González, que era el segundo apellido. Y efectivamente así estaba desarrollándose todo, pero Juanito hizo un partido que lo bordó, que ganamos. Bueno, y entonces Juanito. Y cuando llegan, esto es una cosa que es muy curiosa. Cuando llegan a Burgos, yo me quedé aquí en Madrid, claro, llegan a Burgos, la policía militar está esperando allí Juanito al calabozo. Y claro, salió en los partidos, en los periódicos, y en la tele y todo salió, en la lista del deporte. Claro, por el nombre nadie sabía quién era en el Burgos, y ese jugador nuevo, el nuevo jugador, y hasta que las fotografías de los periódicos salieron. Claro, cuando lo vio el capitán, pues se le cayó el pelo. De hecho, el primer cumpleaños, te digo, fuimos mi cuñada Mari, la mayor, la que iba detrás de él, y yo con la tartita al cumpleaños allí al calabozo. Yo estuve 2 años en el Burgos y al final de esa temporada, cuando llegué allí, me hicieron capitán. Y él, claro, me decía, paisano, él decía, paisano, no me vayas a meter mucha tela, que somos paisanos, pero hemos tenido allí, bueno, estaba siempre en casa, ya estaba casado, ya tenía hijos yo, y mi hija era pequeñita y Juanito pues casi todos los días comía allí con nosotros en la casa. El Atlético cuando se lesiona lo cede al Burgos. Entonces lo cede al Burgos y es un desastre el primer año, porque no hay de figura, es la figura, porque se cree que viene ahí y tal, de muchas peleas con el entrenador, con no sé cuánto, con los árbitros, le expulsan, tal. Le costó un poco más que a lo mejor a nosotros que éramos más veteranos, ¿no? Él era más joven, hay que tener en cuenta que Juan allí en Burgos tendría unos 20 años, entre 18 y 22 años, no me recuerdo bien. Y eso le costó más adaptarse, sí. Y cuando acaba ese primer año me parece que el Atlético le deja en libertad y él eso le hace pensar, caray, que voy mal por la vida. Y entonces se aplica en el Burgos y empieza a jugar bien. Lo que quiero que veáis es que Juanito se tomó su cesión como parte de su recuperación. Él se creía que era cuestión de tiempo volver al Atleti, y no. Él ya no veía la manera de seguir mejorando, de seguir liderando en el Burgos, ¿sabes? Es más, se frustraba y lo que hacía era crear bronca, crear pelea. Y esto obviamente llegó a Madrid. Un chaval tan joven y tan problemático no lo quiere nadie. Lo que pasa es que el tío tuvo la cabeza de darse cuenta a tiempo. Y después de ese primer mal año, un segundo año bueno. Yo entonces lo seguía como aficionado simplemente, ¿no? Tuvo ahí un futbolista que se salía de la categoría de Juan, ya la tenía en el Burgos. Después mejoró mucho más y ya cuando firmó por el Madrid era el equipo de arriba grande, ¿no? Y siempre se veía a Juan que era un fenómeno. El futbolista era un equipo, pero el que tuvo
toda la fuerza para subir al Burgos en las 75 o 76 a primera división. Una de las posibilidades de un jugador que estaba destacando en el Burgos y que tenía la posibilidad de venir aquí al Madrid. ¿Vosotros qué habríais hecho? ¿Os habríais quedado en el Burgos o os habríais ido al Real Madrid? Al Madrid de cabeza. El Madrid, hay que estar loco para no irse. Ten en cuenta que Juanito tenía 22 años, que ya había jugado en el Atleti, todo lo que le había pasado, y con el Burgos estaba subiendo a primera. Estaba liderando, estaba siendo su estrella. Yo esperaría. ¿Por qué esperaría? Pues creo que hay que esperar para saber cuándo es el momento exacto. Uno tiene que saber cuándo es capaz de darlo todo por un equipo. Y además que Juanito en el Burgos era el líder y acababan de ser primera. Exactamente. Probablemente Juanito en el Atleti no era lo suficientemente maduro, pero su etapa en el Burgos le había hecho cambiar, le había hecho convertirse en un líder con 22 años. Seguro que él se quería ir al Real Madrid, pero yo creo que habría sido un error, que no estaba todavía listo para un equipo como el Madrid. Finalmente, Juanito no es traspasado esa temporada, sigue perteneciendo al cuadro blanquinegro. Que algunas cosas que le viene Burgos, ni siquiera en Madrid se las llegué a ver. Cuando Héctor Hermán le pone el mote de supersónico Juanito, es que en el Burgos yo le vi algunas jugadas de tal velocidad y tal verticalidad que vamos, me río yo, es que hasta mi admirado Vinicius, yo creo que era lento a lo de Juanito, cuando Juanito en la época del Burgos cogía la pelota, o sea, era una locomotora, era impresionante con qué velocidad se iba, luego tenía un regate en corto muy bueno también, pero era sobre todo que tenía tal velocidad que dejaba a todos los defensas detrás. Juanito, a mí no había día, yo dijera, que no me llamaba alguien que quería jugar bonito, pero de los clubes importantes. Y claro, pues Juanito, que si el Valencia, que si el Barça, que si el Madrid. Al final vino al Madrid porque Martínez Larido, que era el presidente del Burgos, era muy madridista. Y él mismo me ha confesado una vez que cogió una oferta peor, admitió una oferta peor y mandó a Juanito al Madrid. También lo justificaba, pensaba que era el mejor destino para Juanito al Madrid, posiblemente sea verdad. Pero Juanito era únicamente para el Real Madrid, por el cariño, por la forma de tratar, por el entorno. No habría sido en otro equipo un jugador de esa categoría si no hubiera sido en el Real Madrid. Y yo tenía la obligación de quedar bien con el Real Madrid porque había ayudado mucho al Burgos. Que en el Burgos cuando empieza a destacar es el mejor extremo derecha y el más rápido que yo he visto en mi vida, ¿no? En esa época era el mejor, por eso ese año, yo debuté en 76-77, para terminar esa liga sí es verdad que el Madrid fue a por el mejor del Burgos, que era Juanito, ¿no? Y al fin acabó el misterio y Juanito fue al club que él quería, al Real Madrid, porque efectivamente desde un principio usted pensaba ir al club de la capital de España, ¿no? Pues sí, era mi ilusión porque había sido el primero en interesarse por mí y sí, era de verdad el equipo que yo quería ir y lo he conseguido. Hay que saber cuándo es el momento y se está listo para dar el salto. Hay veces que merece la pena esperar. Se notaba mucho en escalón por muchas cosas, porque ten en cuenta que Juan, cuando ya viene del Burgos, él viene ya con un nivel de juego importante, ya se le veía que iba a ser una figura. Sí, en el Madrid había gente con peso y uno de ellos era Juanito. Yo creo que Juan está totalmente reconocido. A día de hoy, incluso en el mismo Santiago Bernabéu, creo que no se olvidan absolutamente para nada de lo que es y ha sido Juan para el Madrid. Pero para nosotros siempre ha sido un orgullo el hecho de que mi padre sea, digamos, imagen del Madrid en momentos puntuales, de que mi padre desde hace muchísimos años tenga un cántico en cada partido del Real Madrid, ¿no? El minuto 7 es famoso para todo el mundo. Y mira, ahora después del COVID, el primer partido mandé a mis niños callar a ver si era verdad que se volvía a cantar y me mandó un compañero un vídeo
en el cual el minuto 7 se ha vuelto a sonar en el dos Santiago Bernabéu. Son muchos años los que han pasado ya y bueno, y ver que la gente no le olvida, no creo que podamos estar más orgullosos. Bueno, era un jugador muy habilidoso, de los jugadores que ya van quedando menos, que el arma del regate la utilizaba en zonas de máximo riesgo, y eso era muy bueno para un equipo en el que yo creo que también necesita de esos jugadores que individualmente se manejen bien ante el contrario, ¿no? Y yo creo que eso desde el primer minuto yo creo que sufrió una evolución en su juego. Empezó como un jugador prácticamente un punta más y terminó casi como un centrocampista, e incluso luego cuando fue al Málaga yo creo que también siguió jugando ya en medio campo. Era eso de dejar cosas, él dejaba por su manera de ser, su manera de expresarse, cómo cantaba los goles, cómo celebraba el gol, eso a la gente le entusiasmaba. Y lo creyó también Santiago Bernabéu, que por eso su famosa frase, el Bernabéu siempre necesita jugadores que le pongan de pie, jugadores que pongan en pie a la grada. Y es verdad que muchos ya estábamos de pie de por sí, pero se refería a un jugador que dijera, joder, lo que acabo de ver merece la pena ponerse de pie, para que la tribuna sentada se pusiera de pie. Y Juanito respondía a ese perfil, y de hecho lo cumplió, fue venir al Madrid y puso en pie al Bernabéu muchas veces. Pero él sabía que en el Atleti alguno le puso más de zancadilla. Entonces, él cuando se va al Madrid, él se va con eso de decir, os vais a enterar lo que os habéis perdido. Tampoco es elegancia de un club que un jugador que se lesiona con una lesión de tibia peroné lo tenga un año solo a prueba, y más cediéndolo a un equipo al Burgos, que en esa temporada hicimos una temporada un poco desgraciada. Entonces no creo que era método tenerme una temporada solamente para después darme la baja. Entonces, ese despecho amoroso al Madrid le viene muy bien, porque se encuentra una versión de Juanito, aparte de con su talento natural, una versión enrabietada para demostrar el error tan grave que había cometido encima del equipo del otro lado de la ciudad. El Madrid era para él todo, era su vida, era su vida. Ganase o perdiese, enseguida remontaban. Y es que para el Madrid para él era todo. Mi padre tiene su lugar en el mundo del fútbol que se ganó dentro del terreno de juego. Yo creo que ha sido un futbolista muy importante para el fútbol español, es un futbolista que yo creo que es conocido a nivel mundial, ¿no? Un jugador rebelde, era un jugador que quería hacer las cosas como suelen hacer los jugadores de esa calidad, de esa imaginación, como son genios, ¿no? Pero fuera del campo un entrenador o un jugador humilde, sencillo, que hablaba con los entrenadores de la base, que con los jugadores de la cantera, era uno más. Yo es que creo que cuando tú eres una persona que te entregas, al final es muy fácil que la gente se arrima a ti. Y yo creo que es lo que le pasó a mi padre. Y luego hemos tenido nosotros la fortuna de estar entrenando en la escuela de AFE. Él, yo no sé cómo lo hacía. Nosotros entrenábamos en tierra, no como los chavales de hoy en día que tienen su cepecito y tal. Y engañaba a todos los futbolistas que podía. Se los llevaba a entrenar a campos de tierra. Nosotros tenemos fotos con Michel, con Butragueño. Pero lo consiguió en el minuto 44, en esta jugada. Juanito con Ángel, disparo de este, despeja Cedrún, Juanito nuevamente, Chano toca y Butragueño, Pichichi de segunda y ahora Golador en primera. ¿Cuál es su corto, suponemos, historial deportivo? ¿Cómo comenzó o cómo pasó usted al Real Madrid, al Castilla antes? Bueno, yo ingresé en el Real Madrid amateur procedente del Colegio de la Sancio. A ver, todos los veteranos de aquella época, Juan, sin duda, era un símbolo, un ejemplo para nosotros. Para entender qué significaba Juan para mí, lo admiraba mucho, era mi jugador favorito y de repente tuve la posibilidad de estar en el mismo vestuario y compartir luego titularidad y compartir sueños. Juanito lo que pensó es, este tío no va a hacer ganar. Este tío no va a levantar muchos títulos. Este tío es de los más grandes de la historia de este club, porque lo que hace no se lo he visto hacer a nadie. Y como Juanito era genio y Butragueño era genialoide, hablaban el mismo idioma futbolístico. Hay una escena ahí que aleja cualquier sospecha. Cuando mete un gol precioso al Cádiz Butragueño, que se le mete por detrás y le sube a hombros es Juanito.
El más entusiasmado de todo un campo muy entusiasmado fue Juanito, que nos subió a hombros. Juanito era un ganador, Juanito era un fanático ganador, era un jugador que vivía para ganar. Y la derrota, por eso sus mayores errores fueron cuando hubo derrotas duras, porque él no se controlaba, él no soportaba perder. Y claro, el Madrid, qué mejor sitio para entender lo que es el gen ganador y el que es una exigencia brutal y fanática, pues que el Madrid. Él venía al Madrid y no le pesaba la mochila, no había piedras, porque el no es que aparte de jugar bien hay que ganar, pues él encantado de jugar bien y de ganar. Juan conectaba con mucha facilidad con la afición por ese carácter ganador y por la pasión. La pasión al final es un canal muy poderoso que permite establecer un contacto muy profundo con los demás. Lo mismo que él se exigía a sí mismo, ¿no?, para todos, en ese apartado era exigente para con los demás. Juan era muy querido y muy respetado por eso, porque él siempre lleva el Madrid, siempre lo ha defendido a muerte, ya, para lo bien, lo bueno y para lo malo, pero siempre lo ha defendido. En un papel él escribía los equipos con los que jugaba, con los que esto, con los que lo otro, los puntos que se llevaban. Él tenía hecho una lista de sus cosas, sus puntos, los que sacaban de uno, los que sacaban de otro. Y si él sabía de que a ese se le podía ganar, como le salieran mal las cosas y por lo que fuera empatar, hasta el jueves ya no se hablaba en la casa. En las derrotas era un poquito más complicado de digamos, aguantar, porque entiendo que no llegaba con mucho humor. Eso fue hablando con Vini, un líbero del Milán, después de un partido que habían perdido en Milán. Y él le decía, 90 minutos, ya le iba amenazando. Saliendo, había perdido el Madrid 3-0, yo creo. Dijo aquella frase de 90 minuti en el Bernabéu son molto longos, ¿no? Como si hablase el idioma trasalpino con mucha facilidad, ¿no? Pero eso formaba parte también del espectáculo, como digo, de la liturgia y de que también eso empujaba a intimidar a los rivales. Y eso nos lo contó Mitchell a la vuelta. Yo lo escribí en El País entonces, y de ahí quedó. Y efectivamente fue de esos partidos que el Madrid ganó 3-0 y luego ganó 3-1 y luego había perdido 3-1. Y en la prórroga metió 2 más. Fue un día de Santillana grande, ¿no? Era más en la época esa de las remontadas, ya asoma la quinta del buitre, esas remontadas en la Copa de la UEFA, que fueron uno de los periodos quizás más felices en la historia del Madrid, porque cuanto más goles le metían el Madrid en la ida, más gente quería ir a la vuelta, se cobraban 20.000 o 30.000 a punta violenta en el Bernabéu. Yo nunca he visto eso. Animó e hizo construir mucho lo que son las leyendas del Bernabéu, de las remontadas, y bueno, lógicamente él estuvo presente en muchas de ellas. Hay una imagen muy clara de aquellas eliminatorias, que fue la eliminatoria contra el Borussia de Mönchengladbach, donde él, después de superar la eliminatoria, en la sustitución, faltando pocos minutos, sale saltando y apretando los puños de alegría. Yo creo que eso es una imagen muy icónica para el Real Madrid de aquella época y de las remontadas. Bueno, sobre todo me hablaba mucho de los partidos que remontaban. Cuando aquellos partidos que se perdían, que luego en casa le metía 5, le metía 4, dice el túnel de vestuario, dice Antonio, el túnel de vestuario con Benito pegando voces, yo pegando voces, aquello era terrible. Y teníamos que sacar el partido adelante y lo sacábamos. Ya el resultado adverso era lo de menos. Que fuesen 3, que fuesen 4, lo levantábamos. Dice, era un ADN especial lo que teníamos. Las noches en ese momento en el Bernabéu eran míticas y el resultado daba igual. Se sabía que Juanito iba a ser su alma. Pero, mister, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Lo que quiero que veáis es que nada es imposible. Que el espíritu de Juanito lo podemos tener también nosotros. Que 90 minutos en nuestro campo también son muy largos. Y que lo importante no es ganar o perder. Lo importante son las oportunidades. Las segundas oportunidades. Luchar y mantenernos. Pero nos lo tenemos que creer nosotros. Si no, estamos perdidos. Segunda oportunidad y segunda oportunidad. ¿Y yo qué, mister? ¿Conmigo qué pasa? Tú eres el que te tienes que agarrar a esta última oportunidad si quieres salvarte. Porque él era muy del Madrid y muy patriotero.
Juanito cuando jugaba con la selección jugaba con el mismo ardor. Nos olvidamos la imagen famosa cuando le pegan el botellazo, que yo que tenía 13 años me puse a llorar porque en serio creía que lo habían matado. Porque se imagina, fijáis, la primera escena que está inconsciente. Es que se queda tieso así y yo, mi ingeniería infantil creía que lo habían matado, me puse a llorar. Y ya mis padres, no, tranquilo, hijo, ahora se despertará. Da el botellazo que le han dado, le han reventado la cabeza. Y entonces, claro, Juanito hace ese gesto que está mal hecho, lo reconozco, es reprobable, pero lo hace porque como es también muy español y les hicieron 1000 perrerías en el pequeño Maracaná aquella tarde, era una decir, ahí con perdón, que os puntos suspensivos, que os ganamos, que os dejamos fuera del Mundial. Él era, en todo era así, con el Madrid, con la selección, cualquier actividad de su vida, él quería ser el mejor, quería ganar, pero no en plan chulo, como quería mucha gente. Juan tenía su pronto y ya está. Luego se le quitaba y fuera. Y si no, yo me acuerdo que una vez le llamó don Santiago Bernabéu y le dijo, ¿qué te estás pasando? Para quererte, para enfadarse, para las bromas, para lo serio, para su familia, para sus amigos, bueno, todo lo vivía con muchísima pasión en todos los sentidos, en la parte buena y en la parte perjudicial que fundamentalmente le perjudicaba a él. A veces por su comportamiento se perjudicó en algunas salidas o sea, sanciones que ha tenido como jugador, ha sido por su temperamento que tenía, los árbitros, y siempre estamos todos detrás de él, Juan, tranquilo. Al terminar los descansos de los partidos siempre había que irse uno para él, cogerlo del brazo y para casa, para el vestuario, porque es que no tenía unos arranques de amor propio y porque era una persona que sí, era muy impulsivo, después se arrepentía, bueno, ¿y por qué, Juan? ¿Por qué no cuenta hasta 10? Antes de hacerlo cuenta hasta 10, pero él le daba igual. En 2 ocasiones fue sancionado por la UEFA. La última, que le llevó a la inhabilitación europea por 5 años, o sea, a perpetuidad, sucedió en la temporada 86-87, cuando en el partido de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich le pisó la cabeza al jugador Lothar Matthäus. No fue por una cosa que le pasara a él, sino fue porque a Chendo le hicieron una entrada y él fue enseguida a defenderlo, se puede decir. Y cuando él se metía en un problema, precisamente era porque daban un golpe a un compañero suyo, a un amigo suyo, aparte de compañero, amigo suyo. Y por eso siempre sacaba la cara y al final el que se llevaba el palo era él. El castigo era él. Él nunca escondió que eso fue un error. Su familia nunca ha defendido esa acción porque es indefendible y nosotros somos... Él fue el primero que no lo defendió y nosotros lógicamente no lo hemos hecho nunca. Y bueno, nosotros siempre hemos tenido claro que esa mancha a él le costó mucho y a su familia también, lógicamente. Mi padre sufrió muchísimo con eso. Y él también, él lo pasó mal también. Él lo pasó mal, pero no tiene remedio. En mi carrera deportiva he sido una persona que he tenido 2 yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional ha podido al yo racional y he cometido una torpeza que estoy total y absolutamente arrepentido. Lo siento al jugador que le he hecho eso y no puedo decir otra cosa. Sé que he metido la pata, he cometido... El episodio de Matthäus, él coincide que él es director de la Escuela Municipal de Fútbol de AFE. Y en esa escuela estábamos en aquel momento, creo que éramos 80 chicos, más o menos. Niños en torno de los 9 años a los 14. Y él estuvo 2 años de director, luego entró Antonio Camacho, luego Maceda. Y él en ese momento deja de ser director de la escuela por ese episodio. Él cree que no es digno de ser director de una escuela de niños habiendo hecho lo que hizo. Arrepentido totalmente. De hecho, la imagen en la escuela es 80 niños alrededor de él llorando y explicando lo que no hay que hacer en el fútbol, que es lo que hizo él. Que es eso, meter la pata de esa manera. Para él supuso un verdadero trago y un verdadero acto de humildad y acto de ser la personalidad que tenía, de pedir perdón a los chicos por lo que hizo. A partir de ese momento, de esa acción tan mala para su futuro,
pues empezó a marcharse del Real Madrid por la sanción que recibió, por la acción que era imperdonable para un jugador de su nivel y para un club como el Real Madrid. Es una lástima que se le recuerde por situaciones como esa con lo gran futbolista que siempre ha sido. Sabía lo que había sucedido, lo que había hecho, sabía las consecuencias del castigo y bueno, fue una pena porque, y él lo sabía, que no se debe hacer. A él le costó salir del Madrid porque ya no podía jugar competiciones europeas. Yo pienso que Juan podía haberle sacado mucho más fruto al fútbol de lo que Juan en realidad le sacó. Juan creo que dejó el Madrid muy joven, para como hoy en día están los jugadores jugando con 34 o 35 años. Él jamás en la vida reprochó nada, jamás en la vida al Madrid, ¿eh? Jamás. Jamás, jamás. Esa era su casa. Y dentro de su casa, ahí no se hablaba nada. Así era mi hermano. El mejor jugador de la historia, digo, o sea, sí, Estéfano, por supuesto, Cristiano, que lo adoro, Raúl, Butragueño, te digo Zidane, digo mil. Pero si me dices, quédate con uno en tu corazón, me quedo con Juan, porque nadie me ha llegado tan adentro como él. Juanito le ocurre lo que le ocurrió en el Madrid, y el Madrid toma una decisión, yo no sé si acertada o no acertada, pero cuando él llega a Málaga con una vitalidad enorme. Entonces nos juntamos todos los más veteranos, porque ya veníamos con cierta veteranía a Málaga, y tomamos la decisión de que aquello había que hacerlo lo mejor posible, conjuntamente con la directiva, que la directiva también apostó fuerte por nosotros, que hay que agradecérselo en aquellos momentos. El Málaga venía de una temporada muy mala, entonces, claro, asumir esa otra temporada con las mismas características que la anterior, pues era devaluar un poco a nivel de espectadores. La llegada nuestra representó un boom en Málaga, que se hicieron pues una cantidad de socios que no pensaban ni hacerlo. Su cariño al Real Madrid resume que cuando él asciende con el Málaga de segunda a primera, el primer recuerdo que tiene es hacia el Real Madrid. O sea que yo creo que él siempre ha tenido muchísimo cariño al club por el comportamiento que tuvieron con él, por el cariño que le ha tenido siempre la afición, y yo creo que bueno, él fue consciente que salió del Madrid porque no le quedaba otra, o sea que ahí el club poco podía hacer y bueno. Pero luego cuando cuando terminó en el Real Madrid, yo creo que sufrió una evolución en su juego. Empezó como un jugador prácticamente un punta más y terminó casi como un centrocampista. E incluso luego cuando fue al Málaga, yo creo que también siguió jugando ya en medio campo y se cobijó en el medio campo y lo hizo muy bien, y le gustaba estar mucho en contacto con el balón, no solo esperar a que le llevaran el balón, sino que él, con su desmarque, sus movimientos, participase mucho en el juego. Pues mira, esto es una historia curiosa, que poca gente lo sabe, ¿no? Porque el entrenador que quería el Málaga en aquellos momentos era Kubala. Nosotros conocíamos a Kubala por la selección y yo por el Barça, porque lo había tenido como entrenador en el Barça. Pero Kubala, para dar el paso de entrenador en el Málaga, tenía que saber si tanto Juan como yo íbamos a Málaga. Hicimos un equipo espectacular. Clemente del Atlético de Madrid, Ruiz del Atlético de Madrid, Antonio Álvarez del Sevilla, Laurence del Español, Hassan del Mayor. Bueno, hicimos un equipo, Boquerón, Esteban, Juanito, yo, un equipo. Lo que pasa es que estábamos un poquito metidos en años. Y ahí estuvimos 15 días que el teléfono funcionaba cada 5 segundos, como yo digo, ¿no? Juan me llamaba a mí, yo le llamaba a Juan, Juan llamaba a Kubala, Kubala me llamaba a mí, porque Juan sí que lo tenía muy claro. Juan tenía muy claro, una vez que terminó en el Madrid, que volvía a Málaga. Y entonces hablamos los dos del proyecto que podía hacer y tomamos la decisión. Yo le dije, Juan, voy a ir contigo para Málaga porque además me agrada, ¿no?, de volver otra vez a Málaga, tener dos clubes. Vine de Málaga a Barcelona, de Barcelona me voy a Málaga y ahí me voy a retirar. Vamos a hacer unas buenas campañas y a meter otra vez la gente en la Rosaleda, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando nosotros dos ya habíamos decidido que sí, Kubala toma la decisión de ser entrenador del Málaga.
contento que estaba aquí en el Málaga. Cuando le metió un gol, me parece, al Madrid, pues me parece que se molestó. Le dio mucha pena que le metiera un gol al Madrid. Pero contento, estaba contento. Después, curiosamente, le vi jugar en el Málaga y me parecía un jugador extraordinario, que había ganado, quizás había decantado su fútbol un poco según sus condiciones físicas y seguía siendo un jugadorazo. Primero era un crack, Juan era un crack de los que ahora pues valdrían mucho. Era el líder, y él y todo el mundo teníamos asumido, unos más que otros, pero también él sabía con quién tenía que consultar cosas, y que nosotros hablábamos mucho de los partidos, hablábamos mucho de cómo teníamos que jugar, hablábamos con el míster, en aquel caso como Kubala, que él se dejaba de alguna forma no influenciar por Juanito, por mí, o por Miguel Ángel, por Clemente, por los más veteranos, no, sino escucharnos, que ya era importante. O me enfrentaba a él estando en el Madrid, estando en el Burgos, y ya la última etapa pues me he enfrentado estando en el Málaga. Pues bien, la verdad que un placer de estar otra vez con él y jugar en contra de él otra vez. Realmente él tenía una manera de vivir y yo creo que la aplicó siempre en su vida, o sea que él lógicamente cuando viene a Málaga, pues yo entiendo que la presión a lo mejor de jugar en el Málaga no es la misma que la de jugar en el Madrid, pero él al final le ponía pasión en todo lo que él hacía y yo creo que eso es lo que ha hecho que a día de hoy, pues en Burgos, en Madrid, en Málaga y en Mérida, sea una persona tan querida y tan recordada, porque al final, bueno, esa pasión al final la trasladaba. Recuerdo muchas cosas, ¿no? Pero hay una anécdota en Bilbao, que nosotros estábamos jugando en San Mamés contra el Bilbao Athletic, y en el mismo campo estábamos los dos hablando y diciendo: Juan, tenemos que poner un poquito más tuyo de nuestra parte, porque si no el partido no lo sacamos adelante. Y me dice: pues hoy lo vas a poner tú, porque yo no estoy muy fino. Digo: bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, buscarme y meterme balones ahí que yo pueda emplear un poco la velocidad y a ver si somos capaces de sacar el partido. Sacamos el partido adelante y al final nos fundimos en un abrazo porque dijimos: joder, aquí estamos los dos dando el callo por esto, ¿no? Y ganamos 1-2 ese partido. Él, como sabéis, viene también de un mundo del toro. Él siempre le ha gustado y le gustaban los toros, ¿no? Siempre estaba hablando de los toros. Que a lo mejor pues, se iba a una capea o no sé qué, y claro, eso dentro del reglamento del fútbol que teníamos en el Real Madrid estaba prohibido. Tú no podías asistir, menos torear. Y para Juan es que le gustaban los toros. Yo me iba todos los años con él a la Feria de Madrid a ver los toros. ¿Por qué? Porque le encantaba. Y entonces le ayudaba a alguna gente, a algún torero de Fuengirola él le ha ayudado. Y claro, él era como era. Bueno, eso fue una gran anécdota, ¿no? Que había... los clubes no te permiten ponerte en situaciones de riesgo, y él ese verano, bueno, pues salió en toda la prensa que había estado en un festival taurino. Pues no solamente no se escondía a pesar de la sanción del club, sino que en el primer viaje que hicimos lo puso en un vídeo con el presidente delante, que era Luis de Carlos. Y ahí vamos todo el equipo viendo sus excelencias taurinas. Pero vamos, que podía haber sido torero, ¿eh? Porque es que le encantan los toros. Mi padre también toreaba, ¿eh? Yo creo que sería un poquito de mi padre. Y siempre decía: este año me corto la coleta, este año me corto la coleta. Y fue emocionante, ¿no? Saber que él lo tenía asumido, y lo mismo que el que te está hablando, es decir, yo sabía cuándo me tenía que retirar y lo tenía asumido, lo tenía asumido cuando iba a cortarse la coleta, y se la cortó. Cuando él se retira, le corta la coleta Curro Romero aquí en La Rosaleda, y posiblemente en su error más grave, de los 2 o 3 que tuvo, el error más grave, que es el de Múnich, al final él hace las paces con Mataus y lo que le regala es un capote y una espada, ¿no? Tenía una espinita clavada porque no jugó
en el Club Deportivo, bueno, en el Fuengirola jugó, pero él quería haber destacado. Y cuando terminó en el Club Deportivo Málaga, pues decidió, yo creo que las personas que había en la directiva de aquí, lo convencieron para que jugara aquí en el Club Deportivo Los Boliches. Yo no sé qué decirte, es que yo te digo que cuando vino aquí, que tenía ya, que se llevaba 2 años retirado, pero en cuestión de motivación y de ganas y de esto, no creo que difiera mucho de cuando tenía 20 años. Se lo dijo un amigo de mi padre, que era el presidente de aquí del Fuengirola, de Los Boliches, y él por la amistad le dijo que iba a jugar 5 partidos para que levantara un poco el club. Bueno, porque era su equipo, ¿no? Era, de alguna forma, él representaba para él. Y se tira a jugar con los boliches, pues como yo digo, pues además al nivel suyo te podías esperar cualquier cosa, o me retiro, no juego más, o ahora voy a jugar 5 jornadas con los boliches. Le salió y lo aceptó. Enseguida pues se presenta todo, bueno, pues vamos a entrenar. Y nada, pues como uno más. Nos dio mucha alegría, evidentemente, una motivación extra. Todo, bueno, pues se pegó un poquito, porque el equipo estaba un poquito desmotivado, con pocas ganas de seguir la temporada. Y si Juanito no hubiera venido, nosotros descendemos seguro. Como a todo el mundo cuando llegamos a ciertas etapas, y él ya veía, se quería meter en lo que le gustaba ya a él, el fútbol. Y ya se metió en ser entrenador. Él quería ser entrenador y entrenar a un equipo grande. Seguramente cuando él dejó de ser futbolista era inevitable que fuese entrenador y era inevitable que todo el mundo le encaminase al banquillo del Real Madrid, ¿no? Había un proceso intermedio entre lo que él se iba preparando para ser entrenador cuando estaba en el Mérida, y todo el mundo hablaba de que llegaría algún día al Real Madrid, y que él siempre decía que le gustaría llegar al banquillo del Real Madrid no solo por su capacidad, sino por intentar recuperar aquella Copa de Europa que no pudo ganar como jugador. Desafortunadamente, pues el tiempo no le dio esa opción. Cuando nosotros estábamos en el Madrid con Vicente del Bosque, con García Remón, con Camacho, que todos iban para entrenador, porque al final todos estaban estudiando y él también. Y entonces, claro, ya se le veía la inquietud esa de que, porque a él le gustaba todo tácticamente, las cosas, y eso era muy importante, porque hay jugadores que saben desarrollarlo luego y explicarlo, y hay otros que no lo saben. Y Juan era de los que le llegaba al futbolista, que eso es muy importante, ¿sabes? Llegar al futbolista para que haga lo que tú quieras. Cuando dijo de ir a hacer el curso de entrenadores, pues era un alumno más, entró como, se puso en la primera fila y no quería nada con los que estábamos atrás, que estaba Lucas Alcaraz conmigo, estaba Rafa Sala, hay mucha gente de Málaga y tal, y él no quería, él quería estar en primera fila porque él quería aprender, fíjate con todo lo que sabía. Cuando él empieza a entrenar en el Mérida era porque ya toca, creo, fondo, entonces ya le tienen que ayudar. Y él llega un momento en que pide ayuda. Y los únicos que le ayuda es Pepe Foto. Sí, yo conocí a Juanito, hombre, yo lo conocía ya en su época del Málaga, pero ya más lo conocí porque él estuvo a punto de jugar aquí en el Mérida de jugador en sus últimos momentos. El equipo estaba mal, andaba mal y decidimos traer a José Antonio Camacho. Yo hablé con Ángel Castillo, que es el representante de Camacho, y le dije a Ángel, vamos a traer a Camacho, voy a cambiar de entrenador y tal, va, perfecto, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y esa noche, que prácticamente lo íbamos a hacer, recibo una llamada de Málaga, de gente que siempre estaban con él, una gente buenísima, y yo los quería mucho también, muy graciosos, que eran el Pova y el Padilla. Y me dicen la situación que está Juan, dice Pepe, Juan está en una situación como complicada. Y vimos la situación, digo, habla con Camacho, dile a ver qué le parece. Y Camacho inmediatamente dijo que nada, que viniera Juanito porque él no nos necesitaba, el que más lo necesitaba era Juanito. La verdad es que Camacho es un tío de arriba abajo y se portó muy bien con él y fue así como lo traímos. Cuando llegó aquí, todos los jugadores pensaban que él deseaba ponerse las botas, el olor al césped le embriagaba, ¿no? Era otra persona. Podía venir con un montón de problemas al entrenamiento, pero era calzarse las botas y ser uno más,
O sea, el rondito que siempre hacíamos al principio, él se metía como uno más, ¿no? Cuando entrenaba a los porteros era el primero en tirar, pero supo diferenciar que su etapa como jugador ya había terminado y era un entrenador, decía que prefería ganar 5-4 que 1-0. Claro, se lo dice a muchos entrenadores de la época actual y dicen que el partido perfecto es un 0-0 o un 1-0, ¿no? Pues no, él quería el espectáculo sobre todo, ¿no? Lo que él había sido como jugador, quería transmitirlo al equipo y que sus jugadores se divirtieran. Y a nosotros nos vino muy bien, la verdad, porque el Mérida ahí empezó a crecer mucho hasta llegar donde llegamos, a subir de los 2 años a Primera División, que luego lo remató Sergio Cresi, que precisamente había jugado con él en el Burgos, que se querían los dos mucho, ¿no? Sergio quería mucho a Juan. Y yo creo que fue el inicio del Mérida, el Mérida se ha conocido ya en todos lados. Tenía un problema muy grande y era lo que él llamaba el carro del pescado, ¿no? Que era aquellos jugadores que tenían que ir a la grada y que no tenían minutos, aunque era a los que más les quería y a los que mejor les trataba, ¿no? Es más, hay una anécdota en la que en un viaje tiene un libro que es Cómo hablar en público, y era su libro de lectura cuando viajábamos. Yo estaba sentado con él y le pregunté, ¿y eso qué es esto, no? Dice, bueno, estudié, yo fui futbolista y quién sabe dónde acabaré, a lo mejor acabo comentando partidos. Él había comentado partidos ya en Canal Sur, ¿no? Pero era como intentar estar en la posición ya de entrenador y que lo que representaba hacia el club, ¿no? Que tenía que tener pues un orden, una disciplina, unas palabras adecuadas, aunque por dentro le pidiera pues decir barbaridades que a lo mejor en el vestuario conmigo las decía, ¿no? Pero poco a poco consiguió domarse, que era lo que él quería, ¿no? El exjugador del Real Madrid, Juan Gómez, Juanito, ha muerto esta madrugada en un accidente de coche ocurrido en la carretera nacional de Extremadura. Juanito, que había presenciado anoche el encuentro de la Copa de la UEFA entre el Real Madrid y el Torino, se dirigía en compañía de otras personas a Mérida, donde en la actualidad dirigía al equipo de fútbol que milita en la Segunda División. En principio el que iba a ir a ver el partido con el Torino iba a ir yo con él, ¿no? Pero a mí me surge un tema de negocio y él no pude, venía una persona y tenía que estar con ella, tenía un almuerzo con ella y al final me quedé y le digo, Juan, mira, no voy a poder ir, digo, llévate el coche y dice, pues me voy a hablar con Lolino, el preparador físico, y a ver si puede venir conmigo. Él quería que yo estuviera con él en el viaje porque quería convencerme para que me fuera con él para trabajar con el Burgos. Que sí, el escalón para poder llegar al Madrid podría ser el Burgos, ¿no? Sobre todo por lo que le había trasladado Martínez Laredo, ¿no? De que quería presentarse a las elecciones del Madrid y llevar a Juan como reclamo, como entrenador, ¿no? Mi sorpresa fue cuando le dije, pero tú no estás en conversaciones con el Mérida. Sí, está medio hecho, está con Pepe Fouto, lo más seguro es que lo hagamos, pero esto es una oportunidad única. El Burgos, yo empecé en el Burgos, Martínez Laredo es el padrino de mi hijo, le tengo muchísimo cariño, es una oportunidad única y quiero que vengas conmigo. Quiero que vengas conmigo como segundo y preparador físico y que estés conmigo. Bueno, imagínate yo en el coche, chico de pueblo, que te diga un personaje como él que quiere llevarte. Yo le dije, vente, vamos a tomar una cervecita ahí a Gloria Bendita, donde parábamos siempre. Y me dijo, no, que mañana tenemos que entrenar y tenemos el viaje largo y tenemos que hacer viaje y no me voy a entretener. Y me dijo, yo era mi último año, yo sabía también que ese año era el último mío en el Madrid, porque nos damos cuenta, ¿no? Y él me dijo, Gordi, el año que viene voy a firmar por el Burgos. El Burgos subió a primera ese año. Dice, voy a firmar por el Burgos. ¿Te vienes al Burgos conmigo? Salimos de Madrid, él coge el coche pero está muy cansado y pues a la salida de Madrid me dice que si puedo llevar yo el coche. Yo cojo el coche, él se tumba, se queda dormido. Una noche malísima, con muchísima niebla, una noche que podríamos ir a 80, 90 kilómetros por hora, no más. Una autovía, un coche delante que nos íbamos intercambiando para que no fuéramos tan cansados por el tema de la niebla. Y en una situación que, bueno, que no deja de ser un puro accidente, pues un camión que viene dirección Madrid vuelca en la mediana, se queda dormido y toda la carga que lleva, que son unos troncos, caen en los carriles que nosotros tenemos que coger, ¿no? Kilómetro 161-600, muy cerquita entre Oropesa y Navalmoral.
el primer coche hace una maniobra y yo pues, veo algo raro, voy con la corta, veo algo raro, pero bueno, lo único que puedo hacer es esquivar un palo, esquivar otro, y un camión que iba a dirección Mérida pues aparca un poquito más adelante con idea de quitar palos, sin estar señalizado, metido allí en el arcén, y nosotros después, yo en este caso, después de hacer allí las maniobras que pudimos, pues nos metimos debajo del camión. Y me desperté y puse la radio y escuché, lo primero que escuché fue Juanito, y en aquella época había un tal Juanito en el Atlético de Madrid. Bueno, yo me fui para mi cocina, me puse el café y tal. Mis niños estaban durmiendo y la cocina, yo tenía una mesita así con la radio y me estaba tomando el café y volví a escuchar lo de Juanito. Les recordábamos que Juanito ha tenido un accidente y tal. Bueno, pues yo seguí. Pero es que en la tercera ya dicen el nombre, el apellido y todo. Ay, Dios mío, yo me lía de arguitos por ahí. Yo no sé ni dónde fue a parar la taza del café. Me fui para donde mis hijos, corre que te corre. Mi Juan salió gritando, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Yo ya, aquello empezó a llegar gente a mi casa. Para mí fue un shock tremendo, porque no solo por inesperada, sino por la relación que teníamos. Fue durísimo, y recuerdo los días posteriores, especialmente el tener que ir a la Capilla Ardiente, a Fuengirola. Fue un día muy duro, la verdad, inolvidable. Eso para nosotros fue lo peor. Para mis padres fueron lo peor del mundo. Lo peor. Mi padre murió a los 7 años después de morir mi hermano, pero mi padre murió de pena. De pena porque era pasión lo que tenía con su hijo Juan. Era locura, bueno, ellos se querían, se adoraban, que se adoraban. Y mi padre de pena murió la muerte de mi hermano. Pues estuve muy cerca, una vez que pasó el hecho, ya estuvimos todo el tiempo entre Talavera, Mérida, y no paramos, como era natural, estar en esas últimas horas de Juanito, ¿verdad? Y estuvimos pues, con un gran pesar y un gran dolor, porque le teníamos todos, sin excepción, mucho aprecio. Le queríamos mucho y deseábamos lo mejor para él. Pero bueno, sabemos que no conocemos dónde tenemos el kilómetro final, y él lo tuvo ahí en Oropesa. Me quedé sin palabras, llorando todo el rato. Fui a la Rosaleda del entrenamiento, tuvo que llevar el entrenamiento mi segundo, Santi. No podía estar, ¿no? Y lo pasé muy mal, ¿eh? Además el equipo iba bien, y curiosamente de aquella situación me echaron al otro partido contra el Sabadell, que nunca me habían echado en esa categoría, y hicimos unos partidos muy raros, ¿no? Su futuro, yo creo que el futuro era llegar al Madrid, de entrenador. Ese era el futuro. Él decía que el Madrid tiene que jugar, tiene que entrenar. O un equipo, el Madrid, o un equipo grande. Pero sí, la ilusión de mi hermano era esa, ver sido entrenador del Madrid. Pero a mí me dio especial rabia porque yo siempre he dicho, joder, Juanito entrenador del Madrid, los momentos pasionales que hubiéramos vivido. Sabiendo cómo defiende el orgullo del Madrid, en el banquillo, cualquiera que hubiera tocado las narices al Madrid, buah, no me lo quiero imaginar, las ruedas de prensa hubieran sido gloriosas. O sea, el destino fue tan cruel que no lo quitó, pero hubiera llegado a ser seguro. Nace el mito porque suele ser así, ¿no? Cuando jugadores tan marcados por la historia del Real Madrid, tan marcados como jugadores del Real Madrid, el que haya tenido un desenlace desafortunado como el que tuvo, pues le convierte en leyenda, le convierte en mito. Como le pasó a Gisdin en el cine, o Marilyn Monroe, hay mucha gente que si muere joven alcanza la categoría de mito, porque la gente al morir joven es más cruel y más duro, y cuando les ves envejecer, el mito va decayendo. Entonces, digo, bueno, pues ha muerto Juan, pero ha nacido un mito, nace la leyenda. Y mira, el Bernabéu lo supo entender igual, y es el orgullo, ¿no? El único jugador de la historia del Madrid que mira que ha habido buenos, y seguramente algunos mejores que él, pero solo Juan merece Juanito Marella al minuto 7, y es innegociable, eso sí que es innegociable, vamos, eso
se la gana para los restos, o sea, porque es que, insisto, él murió en acto de servicio. Pues estas de esas fechas que se te quedan marcadas, que te acuerdas perfectamente de lo que pasaba cuando te enteraste de la noticia. ¿Vosotros no os habéis dado cuenta los partidos en el Bernabéu, lo que suena en el minuto 7? Pues eso empezó como un homenaje y se ha convertido en todo un símbolo del fútbol. Yo lo que quiero hoy es que os quedéis con el aprendizaje de Juanito. La importancia de esperar el momento exacto. La importancia de jugar con corazón y con garra, pero sobre todo con cabeza. Y la importancia de hacernos responsables de nuestros actos, de asumir nuestros errores. Miche, que yo quería pedir perdón a todo el equipo porque es verdad que el domingo metí la pata y quiero prometerte que me voy a cambiar. Muy bien, Luis. Es muy importante para el equipo. Lo siento de verdad, ¿eh? Espero que me perdonáis. ¡Juanito, maravilla!